Jesucristo. Siempre es un tremendo gozo, siempre es muy bonito estar reunidos, amén. Quiero darles la bienvenida y bendecirles a todos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Y por supuesto dar a Él, Señor, toda honra, toda gloria y todo honor, ¿verdad? Porque después de todo, Él es el único que merece absolutamente todas las cosas. Amén. Hoy, hermanos, quiero que nos tomemos este tiempo, este espacio que nos ha regalado el Señor para compartir palabra de Dios. Y vamos a titular el pensamiento de hoy, Cristianos Inmaduros. Cristianos inmaduros, amén. Cuando yo era niño, me imagino que les pasó a ustedes lo mismo, creciendo. Siempre escuchaba a los adultos hablar de madurez. Madurez. Escuchaba a adultos referirse a personas que tenían problemas psicológicos, emocionales, referirse a ellos como es una persona inmadura. Es una persona que todavía no ha crecido, pero de niño pues yo veía a las personas adultos y a veces me parecía extraño que más que todo en los círculos de mis padres, muchas veces los escuchaba a ellos decir, es que no ha crecido. Y obviamente esos eran conceptos que de niño yo no entendía. No entendía como una persona que yo la veía adulta no había crecido. Es decir, no entendía como una persona que yo creía que ya había crecido, no había crecido a los ojos de otras personas adultas. Por supuesto que con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años, uno va aprendiendo algunas cosas y va entendiendo algunas cosas. Y la inmadurez es uno de esos temas que les causa muchísimos problemas en la vida a muchísima gente. Por ejemplo, hay personas que tienen 70 años de edad, 80 años de edad y continúan con el problema del alcoholismo. Es decir, ¿cómo es posible que una persona de 70, 80 años todavía tenga problemas con el alcoholismo? Tiene que ver con la inmadurez emocional, inmadurez psicológica, tiene que ver con problemas no resueltos de toda la vida, porque es obviamente que ese problema lo arrastró toda su vida. Amén. Hay hombres que tienen 70 años de edad y todavía andan de mujer en mujer. Eso es una inmadurez, pues. Es decir, esas son cosas que se pueden entender cuando el varón tiene 15, 16, 17 años, pero no cuando el varón tiene 60 años, cuando tiene 70, cuando tiene 50. Es decir, hay ciertas cosas que naturalmente en la vida nosotros las tenemos que superar. Amén. Y la palabra del Señor pues habla de estas cosas y vamos a estar leyendo en dos lugares el día de hoy, amén. Uno de ellos es en el libro de los Hebreos, me dicen amén cuando estén ahí conmigo, en el libro de los Hebreos, que va a ser el primer libro en el cual vamos a leer, y más que todo para que meditemos. Es decir, esta palabra no es para regañar a nadie, no es para exhortar a nadie, pero esta palabra sí es para que nosotros meditemos y para que nosotros, gracias Rita, muchas gracias, y para que nosotros también nos tomemos el tiempo para ver en qué lugar me encuentro yo, porque este mensaje es para mí, este mensaje es para mí, díganlo así. Es para mí, amén, no es para la persona que está en la parrilla, es decir, nadie vaya a decir, fulano te están hablando. Amén. ¡Ey, fulana! ¿Te están hablando? Es decir, porque generalmente cuando hablamos de temas así, generalmente volteamos a ver al otro lado, ¿verdad? O allá en la otra esquina y decimos, oh, esta palabra es para cabalito, para la sister. ¿Verdad? Del brother está hablando. Es decir, no es así, pues, amén. Estoy hablando de mí, amén. Y estamos hablando de nosotros, amén, porque es importante que nosotros superemos algunas cosas, amén, porque la inmadurez, amados hermanos, tiene un potencial muy potente, muy fuerte de dejarnos fuera del reino de los cielos, amén. En los matrimonios muchas veces, ¿por qué hay tanto problema en los matrimonios? Por inmadurez.
por inmadurez. Porque muchas veces no estamos dispuestos a resolver los problemas. Se necesita madurez para aceptar que me he equivocado. Se necesita madurez para aceptar pedir perdón. Se necesita madurez para ser amigo. Se necesita madurez para ser leal. Las personas inmaduras son desleales. Las personas inmaduras son traidores. Son mentirosos. Son corruptos. Amén. Se necesita madurez para ser justo. Miren, se necesita madurez para amar. Y vea, ¿qué es lo que el Evangelio nos pide? El Señor Jesús, ¿qué dijo el Señor Jesús? En esto van a conocer los de afuera que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero para amarnos los unos a los otros necesitamos madurez. Amén. Porque muchas veces esas emociones que nos carcomen, la envidia, el egoísmo, esas carnalidades, esas cosas carnales nos carcomen y no nos dejan ver lo bueno en los demás. ¿Se ha fijado usted como en términos generales siempre que nos concentramos en algo es en lo negativo? Si vemos a alguien, solamente vemos lo negativo. Ah, es que esa hermana esto, esta hermana aquí. Pero ¿cuál es lo positivo que ella tiene? Pasa en la familia, pasa en los matrimonios, pasa con los hijos. ¿Se ha fijado como padres de familia muchas veces cometemos el error de que por todo regañamos a los niños, pero nunca les decimos lo inteligente que son? Nunca les decimos el amor que ellos nos dan en el hogar. Nunca los motivamos. Nunca hablamos con ellos de lo positivo. Siempre los estamos regañando por cualquier cosa. Porque nos hace falta madurar. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, y de nuevo, esto es bien pivotal para nuestra salvación. Hay ciertas cosas que son básicas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 37, estamos hablando del día de Pentecostés, cuando por primera vez el Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo, como también es conocido, porque San Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu y Dios es Santo. Sed santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés se cumplió lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y ese espíritu que fue derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto, causaron una gran conmoción en el pueblo de Israel en aquel momento, que estaba celebrando fiestas. Y habían venido judíos de todas las naciones a las que habían sido desplegados, a las que habían huido, en las que habían ido y formado familias y nuevos hogares. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, pues, porque ellos creían que ellos estaban, los 120, incluyendo María, la madre del Señor Jesucristo, en la carne. María no es la madre de Dios. Dios no tiene principio ni fin. Una mujer humana es imposible que sea la madre de Dios. María es la madre de la manifestación humana de Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. María es la madre de esa carne. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice el Señor. Entonces al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones y a los otros hermanos, varones, ¿qué haremos? La pregunta es para ser salvos. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero esas son las vocales del Evangelio. Yo recuerdo que de 6 años a mí, mi madre, bien recuerdo a mi madre, un abrazo a mi mamá, un abrazo a mi papá, me llevó a la escuela. A primer año, nunca les he comentado en el pasado, no me llevaron ni a kinder, ni a pre-kinder, ni a pre-pre-kinder, ni a ultra-kinder, nada de eso. Y bien recuerdo ese primer día de clase, lo tengo aquí grabado en mi memoria como que fue ayer, 6 añitos. Amén. Y bien recuerdo mi profesora, que terminó siendo mi profesora en primer grado, segundo grado y tercer grado. La niña Delmis Chávez, ella es la que me enseñó a leer. Y yo recuerdo cuando me comenzó a enseñar a leer en aquel libro, se llamaba el libro de Mantilla. Algunos de ustedes quizás lo conocieron, otros quizás no lo conocían.
era el que usaban en aquel momento, y recuerdo que tenía las vocales A, E, I, O, U. Entonces, cuando estamos hablando de el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, estamos hablando de las vocales del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer cuando recién vamos saliendo del mundo, ¿verdad? Recuerdo mi primer día en el ejército, amén. Salí en horas de la mañana de Los Ángeles, California, porque allá vivía en el Valle de San Fernando, específicamente en Van Nuys, California, al norte de la ciudad de Los Ángeles, a unas 30 millas al norte de Los Ángeles. Y ahí fue donde yo me enlisté en la Armada de los Estados Unidos. Y yo recuerdo ese día que me tocó reportarme, si mal no recuerdo, un 29 de septiembre. Estaba en el aeropuerto en horas de la mañana, porque me había reportado antes a la oficina y me habían llevado al aeropuerto. Y de ahí volé para San Luis, Missouri. Total que cuando finalmente llegué a la base, Fort Leonard Wood, Missouri, eran ya las 11:30 de la noche más o menos. Todo ese día, in processing le llaman, ya era bien tarde. Y finalmente, como a las 11:30 de la noche, cuando llegamos, porque en San Luis, Missouri, que es donde está la base está a unas 2 horas y media afuera de la ciudad. Fort Leonard Wood se llama la base. Y recuerdo que cuando finalmente llegamos a la base eran las 11:30 de la noche, y de ahí hubo que hacer un montón de papeleo y un montón de espera. Cuando finalmente nos dejaron ir a dormir eran ya casi las 4 de la mañana, y una hora más tarde, a las 5 de la mañana, nos estaban pegando con un cumbo de lata y un bate, el drill sergeant despertándonos de choque, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa madrugada, cuando nos despertaron, que estaba todo adormitado, no tenía ni tiempo ni siquiera para quitarme los cheles, como se dice en nuestro país. Una de las primeras cosas que hicieron fue meter la navaja, quitar todo el pelo, ¿verdad? Nada de andar pidiendo gusto, córteme un poquito por aquí, un poquito, ¿cuál? ¿Verdad? Y a usted le cortaron el pelo, ¿sí? Entonces, las vocales de la Armada, las vocales del ejército. Pero una vez que nosotros aprendemos a leer, entonces viene lo siguiente, ¿verdad? Viene lo siguiente. Y en Evangelio parte de lo siguiente es la meta es alcanzar la madurez espiritual. Pero desafortunadamente muchos de nosotros nunca alcanzamos la madurez espiritual. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto para que meditemos. Es importante que meditemos, porque cuando nosotros alcanzamos la madurez espiritual, no solamente vamos a vivir más felices en la iglesia, vamos a vivir más felices en la familia, vamos a vivir más felices con la gente que amamos, con nuestros hijos, los amigos, los compañeros en el trabajo. Y aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, me dicen amén cuando estemos ahí, vamos a leer del verso 11 al 14, en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús, el Señor. Vea lo que nos dice la palabra en el nombre de Jesús. Hebreos 5, versos 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Una persona inmadura es una persona que no oye. Es una persona que le entra por aquí y le sale por aquí. Es una persona que le da igual. Es una persona que le sale sobrando. Es una persona que no importa cuál sea el consejo o el ejemplo que se le dé, le da igual. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, tenemos mucho que decir, difícil de explicar, y la razón por la que es difícil de explicar no es porque sea difícil de explicar, sino que es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, una persona que no quiere entender, ¿de qué manera le puede explicar? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo, cuántas veces le puede decir lo mismo y explicarle lo mismo? Y si simple y sencillamente no quiere entender, se ha hecho tardo para oír, ha cerrado los oídos, no quiere escuchar consejos, quiere seguir viviendo como le da la gana, haciendo lo que le da la gana, ¿de qué manera puede ayudar usted a esa persona? Amén. Hay mucha gente allá afuera, homeless, mucha gente allá afuera en la calle, porque yo le aseguro que tal vez no todos, pero en su mayoría, yo le aseguro que los familiares se cansaron de ayudarlos.
Se cansaron de ayudarlos. Los ayudaron de una manera, los ayudaron de otra, los ayudaron de otra, y al final regresaban siempre a lo mismo. Y al final la mayoría de estos familiares simplemente le cierran la puerta y les dicen, ¿sabe qué? Hay que te socorra Dios. ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo no está hablando de la gente del mundo. El apóstol, bueno, digo yo el apóstol Pablo porque en mi corazón pienso que el apóstol Pablo escribió el libro de los Hebreos. Los eruditos no están seguros, pero en mi corazón pienso que así fue. Y entonces él dice, os habéis hecho tardos para oír. Estamos ahí, ¿verdad? Y vea lo que dice el verso 12, porque esta es la razón por la cual él dice que se han hecho tardos para oír. Es decir, otra manera de decir tardos para oír, es decir, porque sois inmaduros. Entonces, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, el apóstol está haciendo aquí un tremendo jalón de oreja a la iglesia. Por supuesto no a todos, pero a muchos en la iglesia. Amén. Y dice, 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Wow. Y note, aquí no le está hablando a recién nacidos. Le está hablando a gente convertida de mucho tiempo. Así lo expresa el verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Estamos hablando de años. Estamos hablando de años. Después de tantos años. Todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a dar leche. Willy tenía 2 años y no quería dejar el pecho. Y la mamá se sentía mal porque aquí en la iglesia, Willy ya de 2 años solo iba donde ella y cuando tenía hambre le metía la mano ahí, le bajaba y se trababa, ¿verdad? Y por supuesto, muchos de ustedes le decían, ¿y hasta cuándo ya está grande ese niño? ¿Hasta cuándo le va a quitar el achiche? ¿Hasta cuándo le va a quitar el pecho? Y pues cuando tenía 2 años, eventualmente ella pasó llorando como 2 meses, pero le quitó el pecho. Pero vaya, dígale a Willy que si quiere pecho de la mamá ahora, hasta le va a hacer como que nunca bebió eso. Como que nunca comió de eso. Hasta va a ser como que le da asco. ¿Por qué? Porque ya creció, ya creció. Ahora, el problema es que muchas veces en la vida, en el Señor y en la vida natural, no queremos crecer. Y la palabra tiene, por supuesto, cosas que decir al respecto. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vengan a Primera de Corintios conmigo. Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 3. Me dicen amén cuando estemos ahí. Primera de Corintios 3. De nuevo, apóstol Pablo. ¿Estamos ahí? Bendiciones a todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros o que pueden tener acceso a este mensaje en un futuro. Debe ser extraño para ellos porque solamente están acostumbrados a vernos los domingos, a estar con nosotros los domingos. Y pues hoy ha sido impromptu, ahí sorpresa.
para que vean que también nos reunimos los días sábados. Vamos a hacer el esfuerzo de comenzar a transmitir los servicios los sábados también. Amén, en el nombre del Señor. Capítulo 3 de 1 de Corintios, estamos ahí. Amén. Verso 1 en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: de manera que yo, hermano, este es el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en la ciudad de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol compara a un cristiano carnal con un niño. A un cristiano carnal con un niño. Note, de nuevo, el apóstol no le está escribiendo al mundo. El apóstol no le está escribiendo a la gente que no quiere creer en Dios. No le está escribiendo a aquellos que desechan, que desprecian, que no quieren saber nada de las cosas del Señor. El apóstol le está escribiendo a la iglesia, es decir, a nosotros. Y está teniendo tantos problemas haciendo entender a esta iglesia en Corinto, que les dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y vea lo que define ser carnal. A lo mejor alguno de ustedes puede estarse preguntando: ¿y por qué está el hermano William hablando de esto? ¿Y por qué está el pastor predicando sobre esto? Aquí está la respuesta del por qué. Vea qué es lo que califica a un cristiano carnal. Un cristiano carnal es un cristiano inmaduro, y un cristiano inmaduro es un niño en la palabra. Y ya vamos a hablar un poco más de lo que eso significa. Y vea lo que dice acá. Porque aún sois carnales, verso 3. Pues habiendo entre vosotros celos. ¿Hay celos entre nosotros? No me respondan, solamente mediten, ¿no? Contiendas. ¿Hay contiendas entre nosotros? ¿Hay envidias entre nosotros? ¿Malos entendidos entre nosotros? Disagreements, como dicen en inglés, entre nosotros. Chismes entre nosotros. Insultos entre nosotros. Hablamos mal los unos de los otros a espaldas de los demás. ¿Será que somos desagradecidos? Contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, yo soy el pastor de ustedes, ¿verdad? Y yo les puedo garantizar que acá en esta congregación, al igual que en todas las congregaciones, pero estamos hablando de esta congregación, hay pleitos entre nosotros, hay disensiones entre nosotros, hay resentidos entre nosotros, hay desagradecidos entre nosotros, hay hipócritas entre nosotros, hay mentirosos entre nosotros. Y lo que eso me dice a mí es que estoy al frente de un montón, no todos, pero de un montón de niños. Y eso significa de gente inmadura. Eso significa de gente carnal. Y eso significa que tenemos bastante trabajo que hacer para poder llegar al cielo. Porque Brother Joel, ¿qué es lo que decía? Que siempre que sea verdad, decía. Y yo no voy a estar aquí al frente de ustedes diciéndole: hermanos, si el Señor viene hoy, todos nos vamos. O sea, sería la más grande mentira, pues. Es mentira en la condición que esta iglesia está. Esta iglesia no califica para ir al cielo de acuerdo a lo que el Evangelio exige. Hay falta de perdón entre nosotros. Hay falta de reconciliación entre nosotros. Hay gente resentida entre nosotros por lo que mi papá llamaría babosadas. Hay gente para los cuales no importa el trabajo que se haga en esta iglesia, nunca es suficiente. Nunca es suficiente.
Critican si se hace, critican si no se hace, pero ellos ni con un solo dedo mueven un solo dedo para la obra del Señor. No apoyan ni económicamente, ni en diezmos, ni en ofrenda, ni en nada. De eso está hablando la palabra. De eso está hablando la palabra. Imagínense ustedes cosas tan aparentemente sencillas. ¿Cuándo es la última vez que les dimos las gracias? Digo yo, a título personal, ¿verdad? Cada uno, no estoy hablando de todo, no estoy hablando de todo. ¿Cuándo es la última vez que le dimos las gracias al grupo de alabanza por el trabajo? ¿Cuándo se tomó el tiempo usted de ir? Hermano Quique, muchas gracias. Hermana Kenia, muchas gracias. Hermano Jesse, ¿dónde está hermano Jesse? O ya no sabía ni qué instrumento estaba tocando este muchacho, lo oía en un lado y lo oía en otro. A las hermanas que hacen la actividad, hermana Elsie, muchas gracias. Hermano Emí, hermana Sandra, hermana Kenia, Andreita, todas ustedes que trabajan, cosas que son aparentemente sencillas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pagad a todos los que debéis, al que respeto, respeto. Yo les merezco, les debo respeto a todos ustedes. Cuando yo veo a Sister Génesis, hermanita Génesis, yo en ella veo al hermano George y veo a la hermana Sandra. Entonces le debo respeto a ella. Cuando veo a Alejandrita, los estoy viendo a ustedes dos, Sister Kenia, ahorita Andy. A través de ella le debo respeto a ustedes. Cuando veo a Mackenzie, veo a su mamá, a la hermana Natalia. Entonces yo amo a Mackenzie y respeto a Mackenzie porque amo y respeto a su mamá, a sus abuelos. Pero para poder entender esas cosas y llevarlas a la práctica, es importante madurar. Es importante madurar, porque si yo soy inmaduro, me voy a comenzar a poner la atención en cosas negativas de todos o de nuestros hijos. Y al criticar a el hijo o a la hija de un hermano o de una hermana, estoy criticando a los padres, pues, porque ellos son los responsables de sus hijos. Entonces termino yo faltando el respeto, porque soy un cristiano inmaduro, un cristiano irresponsable, un cristiano que no quiere crecer, un cristiano que no quiere entender. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Cuáles son las características de un cristiano inmaduro? El apóstol Pablo, para resumir, para sumarizarlo, dice, las características de un cristiano inmaduro son las mismas características que tiene un niño. ¿Es maduro un niño, hermana? Por ejemplo, una de las características que tienen los niños es que son egocéntricos. Solo ellos. Egocéntricos. Entonces el apóstol Pablo dice, así como un niño es egocéntrico, un cristiano inmaduro, una cristiana inmadura también es egocéntrica. ¿Qué quiere decir egocéntrico? Que solo piensa en el mí, en el ay, solo en el yo. Dicen en El Salvador como que son asadones. Solo les gusta servirse con la cuchara más grande. Les gusta que todos los demás hagan todo, pero ellos no hacen nada. Y todavía reclaman cuando no se hace lo que ellos dicen. Siempre están criticando a los que están haciendo. Pero si los pusiera a ellos a trabajar, no tienen la capacidad para hacer. Egocéntrico. Hermano, a mí me encantan los niños.
Son divertidos los niños. A veces cansan los niños. Estoy hablando de los niños, no estoy hablando de los adultos niños, estoy hablando de los niños. Son divertidos, son preciosos, a veces cansan. A veces yo siento que Willy como que se le va a terminar, mamá, papá, como que se va a acabar ese título. Porque los niños están siempre pensando solamente en ellos. Y una de las cosas que nosotros reconocemos en los niños, lo primero que reconocemos es que son egoístas. ¿Se ha fijado cómo son de egoístas los niños? Les gusta chulear a los demás. A veces el papá le da un plato de comida a un niño. Ha pasado aquí en la iglesia. A veces trae el niño comida de afuera y allá está con los demás niños, no le da a nadie. Y los demás ahí están alrededor, como hasta drooling, hasta babeando ahí, y el otro hasta le da vuelta. Porque un niño es la naturaleza, es egoísta. Porque un niño vive en su propio mundo. En ese mundo de ese niño, de esa niña, nadie más vive. Solamente él y ella viven. Y todos los demás existen para complacer los deseos de él o de ella. Ese es el mundo de los niños. Es una personita egocéntrica y no le interesa absolutamente nada de los demás. Por eso es que si usted ve un niño en la casa, tiene juguetes que tiene años, nunca ha jugado con ellos, pero si llega otro niño y lo agarra, ya ese es el juguete que él quiere. Ya ese es el juguete que ella quiere. Entonces vea lo extraordinario. El apóstol Pablo está diciendo que al igual que ese comportamiento de esos niños, es el comportamiento de los cristianos inmaduros. Así se comportan dentro de la iglesia y así se comportan también en la vida. Entonces, ¿por qué? Porque los niños son el pequeño sol, solo ellos brillan. Nadie más brilla. Papá no brilla, mamá no brilla, los demás no brillan, solo él, solo ella. Pequeño sol. Y los cristianos inmaduros también se creen pequeños soles en la congregación. En los matrimonios muchas veces hay problemas con ese tema del egoísmo. En la familia. En donde sea que hay congregaciones de seres humanos. Porque el egoísmo es un tema de inmadurez, de pequeñez, de insignificancia. Amén. Entonces, el niño define su mundo con las palabras mío, yo. Ahí en la casa cuando vamos a comprar comida, compramos las cosas que le gustan a Willy. Compramos el cereal que a él le gusta. Los chips que a él le gustan mucho los chips de plátano con limón y sal. La mamá lo ha acostumbrado ahí. Entonces le compramos fruta, le compramos paletas. Pero es tan osado y es tan atrevido y es tan egoísta que cuando llegamos a la casa tiene el descaro muchas veces de decirme, a veces le digo, Willy, ¿alcanzame una paleta, papá? Son mías, me dice. Ha tenido el descaro hasta decirme que no hay y las acabamos de meter a la refrigeradora. No hay, me dice. Vaya, pues, te voy a dar una mordidita, me dice. O sea, yo entiendo que la naturaleza de los niños es eso. Y entiendo a Willy, pero no puedo entender a un cristiano adulto en la iglesia comportándose de esa manera. Siendo codo con la finanza. ¿Cómo podemos ser codos, hermano? Solo para adentro. Hay que ver cómo salen. Hay que ver cómo se las arreglan. A veces ni en la actividad queremos participar. Pues. Y si participamos nos hacemos los locos. O sea, ¿cómo es eso posible?
Vemos a los demás trabajando y nos decimos, voy a ayudar en algo. Pues. Para amanecer ayer, Sister Kenia, tuve un sueño. Ese no se los conté antes, se los voy a contar ahora. No se los iba a contar, pero los voy a contar. Y soñé que estábamos aquí en el templo, teniendo un servicio. Pero el templo, usted sabe que los sueños son más grandes, ¿verdad? El templo era más grande, más largo. Y de repente veo que todos estábamos sentados de la mitad del templo para acá. Y estábamos en culto. Sister Kenia y nuestros hermanos estaban en la alabanza, estábamos en pleno culto, adorando al Señor, todo el mundo adorando al Señor. Pero yo veía que entraba luz solar, no era luz del cielo, sino luz solar. Y yo veía que entraba luz solar y yo decía, ¿cómo entraba? Y de repente me fijo, y de la mitad del templo para atrás me fijo que había un grupo de personas trabajando en el techo. Habían quitado todos los chingos, los plywood, y estaban reparando y haciendo toda la mitad del templo para allá. Todo el techo lo estaban haciendo nuevo. Y entraba la luz solar porque no había nada ahí. Estaban trabajando. Y Brodito Andy estaba dirigiendo. Y llegó el momento de la palabra. Y después que el Brodito Andy me llama para entregarme el micrófono, para yo darles la palabra, Sister Kenia viene y le dice, dame el micrófono. Préstame el micrófono, antes de que me lo diera él a mí. Entonces yo había llegado y me había quedado parado acá. Y aquí a la par mía estaba usted, hermano Oscar, aquí a la par mía. Entonces viene Sister Kenia y dice, hermanos, quiero decirle que me siento total y completamente frustrada. Me siento frustrada, decía ella. Me siento cansada porque nadie toma las cosas en serio. Porque yo quiero que hagamos esto y que hagamos lo otro, decía ella. Bueno, ahí está Sister Kenia. Yo no estoy diciendo lo que soñé con Sister Kenia. Las veces que platicamos es aquí en la iglesia. Generalmente si quiero hablar con ella, llamo yo a su esposo y le pido al hermano Andy que le diga a ella. ¿Verdad que así asiste? Y me dice ella, los hermanos no quieren venir a ensayar, dice ella. No quieren asumir la responsabilidad y estoy frustrada, decía ella. Tanto así, decía ella, que siento como que seguir haciendo este trabajo no vale la pena. Y en eso el hermano Oscar, que estaba a la par mía, da un paso adelante y dice, yo voy a asumir la responsabilidad. Hay cosas que parecen insignificantes. Hay palabras que parecen no tener importancia. Pero es importante que recapacitemos. Si ustedes me ven a mí todo el tiempo, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo a ustedes? En grupo y también personalmente. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que les amo, ¿verdad? Porque eso es importante. El amor es la fundación del cristianismo. El amor es la fundación de todo lo que Dios es. Que no lo practican allá afuera, ese es problema de allá afuera, pero nosotros somos llamados a practicarlo. Y cuando les digo, les amo, no estoy diciendo les amo porque ustedes me dan esto, me dan lo otro, no me dan nada. No tiene nada de eso que ver. Es porque a ser cristianos maduros tenemos que entender que somos llamados a practicar el amor.
el amor ágape, el amor de Dios. Entonces, un niño vive sus vidas orientado hacia sus emociones, hacia sus sentimientos. Amén. Porque cada vez que los sentimientos de un niño se ven afectados, se pone a llorar. Porque él no entiende estas cosas. No entiende de crecer, no entiende de madurez. No entiende que hay algunas veces que las personas se levantaron con el pie izquierdo. No entiende que no todo el tiempo los seres humanos, hombres y mujeres, tienen una sonrisa en la boca. No entienden que hay problemas. Hay problemas serios, hay problemas familiares, hay problemas con los hijos, hay problemas de enfermedades, hay problemas de dinero, hay problemas en el empleo, hay problemas, un montón de problemas. Un niño no entiende eso. Él solamente funciona de una manera emocional porque él cree que absolutamente todo gira alrededor de sus sentimientos. Ustedes saben que el más leve cambio emocional en un niño lo afecta. Lo afecta. A veces me le acerco a Willy. Yo todo el tiempo lo estoy amontonando, todo el tiempo lo estoy enamorando. Hoy ya no me quiere dar besito. Ya te di, me dice. Sí, le digo la semana pasada. No, yo quiero uno hoy. Y se hace loco. O sea, hoy está en una etapa que él llega al punto que yo me le acerco y me dice, ay, venís otra vez, papi. O se da vuelta. A veces ha llegado al punto de decirme, vete de aquí. O sea, me echa de mi propia cama. Yo quiero dormir solo con mi mami, me dice. Bueno, ¿y este? Entonces algunas veces he respondido con él y le he dicho, ¿de verdad querés que me vaya? Y cuando él ve que le hago seriamente esa pregunta, él recapacita. Y me dice, no papi, no quiero que te vayas. A veces le he preguntado, Willy, ¿por qué estás siendo tan grosero? ¿Te gustaría, le he preguntado, que yo te trate a ti de la misma manera que tú me estás tratando a mí? No, papi. ¿Te gustaría que yo te ignore? ¿Te gustaría que yo te diga que te vayas de acá? No, y entonces, ¿por qué lo haces tú conmigo? El camino de la vida siempre es un camino de ida y siempre es un camino de venida. La palabra del Señor dice que el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. De la reconciliación. Pero esto es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros todos los días, hermano. Todos. Esto es un esfuerzo permanente. Amén. Permanente. Los cristianos inmaduros tienden a vivir sus vidas basadas en sus emociones. Un ser humano maduro jamás va a vivir su vida basado en las emociones. Nunca. Porque las emociones nos traicionan. A eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice que el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso. Un cristiano maduro va a rehusar siempre vivir su vida de acuerdo a sus emociones. Los cristianos inmaduros tienen que hacerse las cosas como ellos dicen. Tiene que haber un ambiente. Vienen a la iglesia y dicen, no, hoy estuvo feo el culto. ¿Y por qué estuvo feo? Ah, porque no le gustó la alabanza. Ah, porque no le gustó otro. Otro reclama inclusive porque no le gustó la comida. Hoy no me gustó cómo cantó la sister, hoy no me gustó cómo el brother tocó la batería, hoy no me gustó esto, hoy no me gustó el predicador, hoy no me gustó el mensaje, hoy no. Todo por todo reclaman. ¿Saben quién es Will Smith, verdad? Es un actor muy conocido, ha estado en las noticias últimamente porque él y su esposa hicieron pública una infidelidad de la esposa de hace aparentemente 4 años.
Hicieron un programa ahí en el Facebook Live que le llamaron The Red Table, creo, la mesa roja. Y ellos dos ahí se pusieron a platicar. Y ella le confesó a él, obviamente habían hablado ellos antes de eso, pero ahí públicamente le confesó que hacía 4 años había tenido un affair, una relación íntima con otra persona. Y parte del problema era que la otra persona, el otro muchacho con que ella se había acostado, estaba diciendo que Will Smith le había dado permiso a él, que se acostara con su mujer. Y bueno, ellos sí tienen esto público. Y algunas personas famosas pues atacaron a Will Smith después de eso. Y esta semana Will Smith hizo otro video. Ya él solito, va él caminando por ahí y él va hablando. Y está hablando sobre el tema de la felicidad. Y él dice que él y su esposa llegó un momento en el cual llegaron a estar en común acuerdo que al final la felicidad es cada uno es responsable por su propia felicidad. Cada uno. Entonces dice, en el matrimonio con mi esposa, yo me di cuenta que yo no tenía la capacidad de hacerla feliz a ella, ni ella tenía la capacidad de hacerme feliz a mí, y con dificultad logro yo mismo hacerme feliz, y cómo le voy a dar la responsabilidad a otra persona. Mire qué tremenda verdad. Acá en la iglesia, absolutamente nadie tiene la capacidad de hacerle a usted feliz. No hay predicador en el mundo que le pueda predicar a un mensaje a usted que le llegue al 100%. Eso lo voy a definir yo. Eso lo voy a definir yo. El Espíritu del Señor se va a mover en mi vida, no basado en el pastor de la iglesia o el predicador o los cantantes. Se va a mover en mi vida basado en la responsabilidad y el compromiso que yo asumo para con el Espíritu del Señor. Eso lo voy a definir yo. Los problemas que yo tengo, cómo yo trabajo, cómo yo lidio con ellos, lo voy a definir yo. Cómo los trato, lo voy a definir yo. Todo lo que pasa en mi vida no es culpa de papá, no es culpa de mamá, no es culpa del hermano, de la hermana, no es culpa de la escuela, no es culpa del presidente, no es culpa de nadie. Soy yo. Soy yo el que define. Soy yo el que tiene que decidir ser feliz. Ese es el comportamiento de una persona cristiana madura. Una persona que asuma su responsabilidad propia. Si en el trabajo tiene problemas, esa no es culpa del pastor, no es culpa de su mujer, no es culpa de sus hijos, no es culpa de su marido. Si se enfermó, oiga, no es culpa de que el fulano de tal le puso el virus, se enfermó y es la realidad. Es la realidad. Todos enfrentamos realidades todos los días. Le hacía el comentario a mi esposa el día de hoy, le decía, okay, ¿cómo cuesta querer ahorrar un poquito de dinero? ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta de ahorro, hermano? Principalmente en estos tiempos que, mire, ahorita no se sabe qué va a pasar con tanta cosa. Hay que ahorrar. Acá en la iglesia estamos en el esfuerzo de querer ahorrar porque no sabemos qué va a pasar, pues. Y yo le decía el comentario a mi esposa y le decía, hoy le decía que a veces es bien difícil querer ahorrar porque pasan un montón de cosas fuera del control de uno, pues. La semana pasada me dice ella, mira, me dice, fíjate que ya te fijaste que el sticker de la inspección del vehículo ya se venció, del carro negro. Ah, sí, le digo, es un carro reciente, pues no es ni muy viejo, tiene ya unos 4 o 5 añitos, pero está bien, pues. Ah, sí, le digo, lo voy a llevar a inspeccionar. Ella me estuvo recordando y lo llevé a inspeccionar. Y según yo, lo que le pusieran el sticker, pues estaba todo bien. Pero aquí arribita, en el parabrisas, aquí arribita le había caído una piedra en la carretera y le había hecho una cosita así como que era una moneda. Y por eso no pasó inspección. Y me dijeron, no te va a pasar y tienes que cambiarle todo el vidrio. Y le digo,
como que uno tiene pisto, pues, como que uno tiene pisto para estarlo botando. Y le digo yo, ¿qué le pasa, hombre? No, tienes que cambiárselo, si no, y como ya me le había puesto el rejected, ¿qué tuve que hacer? Sacar mis billetillos y con todo dolor cambiarle un vidrio que estaba bueno. Hace 2 semanas atrás, con estos calorones que han estado dando, de repente caliente el aire en la casa. Pasamos una noche que no logramos dormir, el gran calor. Le digo yo a mi esposa, si querés meterte ella esa cubeta y dormir ahí, mamá, porque aquí no hay otra forma de sobrevivir a este calor. Tan pronto amaneció el siguiente día, rebuscarme a llamar a alguien, afortunadamente, era exactamente el 4 de julio. 4 de julio, un día domingo, ¿verdad? Y afortunadamente me contestaron y afortunadamente mandaron a alguien que revisara. Ah, pues esa bromita, $650. 600, ¿cuántas semanas han pasado? 2 semanas del 4 de julio. $650, más súmale lo del vidrio del carro. Dinerito que era para ahorrarlo, pues. Y hoy que nos venimos, otra vez arruinado el aire acondicionado. Y ahorita me están hablando y me están diciendo, no, ahorita tienes que cambiarle toda la máquina que tiene afuera. Fui ahora un ratito por ahí a Lowe's a preguntar cuánto iba a costar ese susto. Y ni siquiera me quisieron decir. Mire, aquí tienen que llegar a la casa porque tienen que hacerle un examen y tienen que hacer una inspección y tienen que hacer esto y ahí le van a decir cuántos miles le va a costar eso. Digo yo, qué barbaridad. Es decir, hay cosas para las cuales nosotros no tenemos alternativa. Y así es, la vida es así. Pero hay cosas para las cuales sí tenemos alternativa. Yo tengo la alternativa de cambiar. Eso de decir, es que yo soy así. No, señor, usted no es así. Así se ha hecho porque le enseñaron mal. Así se ha hecho porque nunca le corrigieron. Así se ha hecho porque nunca agarró consejo. Pero usted puede cambiar eso. Una persona chismosa puede dejar de ser chismosa. Una persona pecadora puede dejar de ser pecadora. Una persona que odia a Dios puede aprender a amar a Dios. Un cristiano inmaduro puede convertirse en un cristiano maduro. Un cristiano egoísta puede dejar de ser egoísta. Un cristiano mentiroso y traidor puede dejar de ser mentiroso y traidor. No es que así yo soy y así me voy a quedar. No. Alguien puede decir gloria a Dios. Amén. Hay muchos cristianos que están en la iglesia y de repente cualquier cosa pasa. Una mosca les pasó volando enfrente y ya se enojaron. Y lo primero que hacen es agarrar camino. Y ahí nos vemos, pues. Ay, pastor, usted es mi pastor. Miren, hermanos, si vamos a hablar correctamente, espiritualmente hablando, el pastor es el encargado del rebaño. Pero aquí en la iglesia hay un montón de hermanos absolutos. Yo no me doy ni cuenta dónde están, dónde no están, vienen cuando les da la gana, hacen lo que les da la gana, no apoyan, no aportan a la iglesia, no hacen absolutamente nada. Y si por ello fuera, esta iglesia no existiría. Una inmadurez y una irresponsabilidad que qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Y la pregunta es, ¿hasta cuánto vamos a crecer? ¿Hasta cuándo vamos a asumir? Recuerdo aquella noche, ya les he comentado la historia, estaba en Bad Herfield, Alemania, haciendo guardia en la Motorpool, 311th ACR, el batallón en el cual estaba allá en Alemania. Ya eran como las 2 de la mañana. No hacía guardia 24 horas al día, decían 4 on, 4 off, es decir, 4 horas on y 4 horas off. Esa fue la noche que me quebré el tobillo. Y una de las cosas que yo sabía y que aprendí muy temprano en el tiempo que yo estuve en el ejército, era que mi rifle, mi M16,
No sé si todavía el que teníamos en aquel momento era the M16A1, no sé, habían otros, ¿verdad? Pero M16A1, no sé cuál sea el más moderno, cómo le llaman hoy, pero ese rifle yo lo tenía que cuidar más que mi propia vida. Más que mi propia vida. Cuando recién llegué a Alemania, me asignaron en el platoon, mi compañía eran 258 soldados, 270 soldados, 5 pelotones. Y al pelotón que me asignaron, siempre al soldado más jovencito que iba llegando le daban la M60. La M60 es una ametralladora. Pero esa cosa es pesada, es decir, y el trabajo que yo hacía, estábamos en el campo todo el tiempo, y uno tiene que andar cargando esa cosa. El M16 pesa 7 libras y algo, la M60 está hablando 2 o 3 veces más de ese peso, porque esa cosa hasta un trípode lleva. De hecho, necesitan 2 soldados para andar cargando esa cosa, y a mí me dieron la metralleta, el M60, y andar con ese volado, viera qué duro es. Y ustedes saben que esas cosas son de metal. Y recuerdo una noche que sonó la alarma, no la alarma, ¿cómo le llaman? La sirena. Porque yo estaba a 10 kilómetros de la frontera, en aquel entonces de la Alemania comunista. Y todas las semanas había alerta porque había que prepararse, porque supuestamente los rusos iban a invadir y estábamos a 10 kilómetros de distancia. Todas las semanas, a cualquier día, a cualquier hora, no se sabía, la sirena sonaba y había que ir a un ejercicio militar. Y esa noche era invierno. Recuerdo que salimos y la temperatura estaba a 30 grados bajo cero. Le estoy hablando de Alemania. El recuerdo que tengo de Alemania era que 9 meses del año nevaba en ese país. No sé hoy. Esa noche estaba a 30 grados bajo cero. Y yo con la M60 aquí colgándome. Y mire, ya en la madrugada nos mandaron a dormir, pero no crea que nos mandaron a dormir en un edificio, sino que cada soldado tenía la mitad de la casa de campaña, había un army body. Yo tenía una mitad del otro, así es que hubo que ir a limpiar como así, porque estábamos en la montaña, había que caminar así y abrir, y tuvimos que abrir el espacio. Y abrimos el espacio y ahí nos llevamos quién sabe cuánto tiempo haciendo eso. Y después de eso armamos el tent, y después de eso abrimos las bolsas de dormir. Y después de eso, ¿sabe qué había que hacer? Había que quitarse toda la ropa, el uniforme, quedarse solamente en ropa interior. ¿Y sabe qué más había que hacer? Su fusil se lo tenía que meter en medio de las piernas y metérselo adentro de esa bolsa de dormir. Yo recuerdo esa noche, me pregunté a mí mismo, ¿y qué diablos estoy haciendo aquí? ¿Quién me manda a meterme en esto? ¿Se pueden imaginar lo helado que estaba esa M60? Y me tocó abrazarla más fuerte que si era mi mujer. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque esas eran las órdenes. Esa era la instrucción. Y en la iglesia, ¿cuáles son las órdenes, hermano? ¿Cuándo le ha dicho el Señor a uno de ustedes, aquí está M60? ¿Cuándo le ha dicho el Señor a uno de ustedes, guárdela más que su propia vida? O abrácela más que su mujer o su marido. ¿Qué nos pide el Señor? Amaos los unos a los otros. Respétense los unos a los otros. Si hay alguna diferencia entre ustedes, platiquen en privado y pónganse de acuerdo. Inclusive dice, antes que traigan el diezmo, la ofrenda, la alfolí, ponte de acuerdo con tu hermano. Si hay una molestia, platiquen. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide? Que asumamos responsabilidad. Uno de los más grandes regalos que el ejército hizo para mí es que fue el inicio de la formación de mi carácter. Y hasta el día de hoy, esos 5 años que yo estuve en el ejército de los Estados Unidos, me siguen ayudando para conducirme y para entender. Y cuando han habido momentos y tiempos en los cuales me he sentido que ya no quiero seguir en este trabajo del Señor,
hago la comparación y digo, qué barbaridad. Qué barbaridad. El Señor quiere que seamos gente madura, no quiere que seamos bebés. Un bebé se ríe por cualquier cosa, se enoja por cualquier cosa. Un bebé se da una cortadita y pasa un año llorando. Un bebé tiene hambre y come, y al ratito tiene hambre y come y no deja de llorar. Pero en el Señor nosotros no debemos de ser así. Debemos de buscar ayudar, de buscar colaborar, de buscar servir. Miren, mucha gente con esto del virus, porque eso es mundial, hay mucha gente que está perdiendo la vida, principalmente, bueno, aquí en los Estados Unidos, Brasil, en Latinoamérica en general. Un montón de gente que está perdiendo la vida. Y sabe que la mayoría de esa gente nunca pensó que se iban a morir. Porque nosotros hasta el día de hoy no logramos entender que lo único que seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Y ese amor que le tenemos a lo material, ese amor que le tenemos al dinero, ese amor que le tenemos al trabajo, ese amor que le tenemos a la casa, al carro, ese amor que le tenemos a la playa y al parque y a la diversión y al entretenimiento, no nos damos cuenta que se puede terminar de un momento a otro. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Yo tengo aquí grabado en la memoria a Sister Noemi. Cuando usted estaba con el virus y cuando andaba solita en ese carro y con el dolor de mi alma, ¿cómo es posible que no estaba yo ahí manejándole pues? No podía ni siquiera hablar la Sister porque ni siquiera podía respirar. Esa vez que platiqué que el hermano Moya estaba en el hospital, no podía ni hablar él. ¿Qué decía el hermano Moy? Ahora sí vi la muerte. La muerte nos va a llegar a todos nosotros. Y por eso yo les decía al principio, hoy quiero que reflexionemos. ¿Qué tipo de cristiano soy yo, pues? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Cuál es la responsabilidad que he asumido? ¿Cuál es la responsabilidad que he asumido para con Dios? La responsabilidad que he asumido para con los hermanos. Yo siempre les estoy diciendo a ustedes, hermanos, ahí estoy en el teléfono, cualquier cosa ahí estoy. No seamos desagradecidos, hermanos. Seamos agradecidos. Todos, unos con otros, seamos agradecidos. Amén. Cuando alguien nos dé de comer, seamos agradecidos. Cuando alguien nos invita a su casa, seamos agradecidos. Mire, tener esto que tenemos, la comodidad que tenemos. Mire el gran calor que está haciendo afuera y yo aquí hasta frío tengo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por eso, pues. Gracias por todos los milagros que todos los días hace el Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias porque tengo para comer, gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo a mis hijos, gracias porque tengo a mis hijas. No nos comportemos como niños, no dependamos de lo externo. El Señor Jesús dijo en San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad hay que crecer, hay que madurar, tenemos que comportarnos como tales. Hermanos, las pruebas van a venir, de eso nadie se escapa. Ni usted, ni yo, ni nadie. El mismo presidente de los Estados Unidos tiene un montón de pruebas todos los días. ¿Usted cree que los ricos por ser ricos no tienen pruebas? No, dice la palabra del Señor que al pobre la esperanza lo alimenta, mas al rico su riqueza no lo deja dormir. Su riqueza no lo deja dormir. Todo el mundo tiene pruebas.
Entonces lo extraño no es quién tiene pruebas y quién no tiene. Todos tenemos pruebas. El asunto es cómo voy yo a reaccionar frente a las pruebas. ¿Cuál va a ser mi accionar? ¿Voy a accionar como un niño o voy a accionar como un adulto? En los matrimonios hay veces que el amor se acaba. Usted no puede obligar a nadie que le ame. Yo me puedo obligar a amarlos a todos ustedes. Yo soy el que tiene que decidir que los voy a amar, que los voy a respetar, eso lo tengo que decidir yo. Pero yo no puedo decidir que ustedes me amen a mí, que ustedes me respeten a mí. Eso no lo puedo decidir yo. Yo puedo decidir por mí. Usted puede decidir por usted. Y eso nos aplica a todos. Su servicio al Señor, Sister Kenia, no debe depender jamás del agradecimiento de nadie. Tiene que depender de su agradecimiento al Señor, al Señor. Hermano Quique igual, hermano Andy igual, hermano Conchito igual, hermano Eric igual. Todos nosotros. Debemos de estar claros en eso. Pero cuando yo estoy claro en eso, tengo que asumir la responsabilidad. Que muchas personas no lo van a agradecer. Pero eso no tiene por qué resentirme, no tiene por qué amargarme. En el camino va a haber gente, y téngalo por seguro, que lo va a traicionar. Va a haber gente que le va a traicionar. Pero no permita jamás que la traición de nadie le descarrile de servirle al Señor. No permita jamás que el error de alguien se convierta en una piedra de tropiezo en su camino en la vida que va a dirección al reino de Dios. No permita jamás que las malas decisiones de otro entorpezcan su sentir y su relación con el Señor. A veces yo, en tantos años que llevo sirviendo al Señor, me ha dolido en el corazón que muchas veces hermanos, hermanas, familias a las que les he servido por años, de repente ni siquiera me dijeron, y de repente dijeron, ya no voy más a la iglesia, y desaparecen. Se les llama, no contestan el teléfono, y muchos se convierten hasta en enemigos de uno, y la pregunta es ¿por qué? ¿Saben ustedes cuánto tiempo toma construir una relación? Esa es una inversión que hay que hacer. Una inversión. Nosotros tenemos que apreciar a la gente que nos ama. Tenemos que cuidar a la gente que nos ama. Tenemos que servir a la gente que nos ama. Si el Señor nos manda a servir y a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros amigos? ¿Cuánto más a nuestros hermanos? Pero eso es lo que una persona madura necesita entender. Un niño jamás va a entender eso. Entonces, queridos hermanos, seamos cristianos maduros. Un niño es carente de propósito, pero un cristiano maduro tiene un propósito. Amén. Un bebé no tiene propósito. El cristiano inmaduro tampoco tiene propósito. Porque el inmaduro solo va día a día, no hay planificación, no hay nada, no sabe para dónde va. No sabe qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que tiene, él solo está viviendo. Agarra las cosas aquí y las tira por allá. Entonces, no es así, pues al final, anote esto si usted quiere. Pero hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y esa es palabra de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y de eso nadie se escapa. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Nosotros tenemos que estar claros, tenemos que entender eso. Amén. De nuevo, ya cerrando, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres.
Vengan conmigo al libro de Efesios. Ya vamos a ir cerrando la palabra. Bendito es el nombre del Señor Jesús. En Efesios nos dice la Escritura, en el capítulo 4 de Efesios, versos 14 en adelante, ¿estamos ahí? Leamos Efesios 4, versos 13 en adelante. En el nombre del Señor, ¿estamos ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, ¿qué dice ahí? Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vea lo que dice el 14, importante, pongámoslo en nuestro corazón. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un cristiano no es un saltamonte, un cristiano no es una ranita que va saltando de un lugar a otro. Hay personas que por cualquier cosa ya se van, abandonan. O sea, esos son cristianos inmaduros, son niños, porque nunca decidieron crecer. No cometa usted ese error. No cometa usted ese error. Con el Señor tenemos que permanecer en las buenas y en las malas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, y lo dijo clara y llanamente, en este mundo tendréis tribulación. Eso dice la palabra, en este mundo tendréis tribulación. Si usted no está teniendo tribulación, problemas en este mundo, es porque no está en este mundo. Pero en este mundo tendréis tribulación, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Que el Espíritu de Dios se mueva en su vida depende de usted. No depende de nadie más. Que usted venga a la iglesia y reciba alimento espiritual depende de usted. Le pueden poner el más rico manjar en la mesa, pero si usted no quiere comer, si usted no quiere aceptar la palabra del Señor, si usted no quiere que la palabra del Señor anide en su corazón, que eche raíces en su corazón, nada va a pasar. Amén. Entonces, seamos cada uno de nosotros responsables. Yo sé las responsabilidades que yo tengo y usted sabe las responsabilidades que usted tiene. Asumámoslas cada uno de nosotros con madurez. Dejemos de pensar como niños y comportémonos como cristianos que han alcanzado madurez espiritual. Pongámonos de pie, hermanos. Señor bendiga, amén.